Damos un saludo así y una gran bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy para nuestro webinar Conceptos de Psicología para Coaches con Karina Pitini, nuestra trainer de Uruguay y Chile. Estamos muy contentos de escuchar esta información. Va a ser algo muy interesante con un gran potencial para todos nosotros los coaches. Así que los invitamos a poner mucha atención, a tomar nota de todo lo interesante, a mantenerse activos en el chat, compartiendo comentarios o preguntas. Y pues sin más, los voy a dejar con nuestra trainer, Karina Pitini. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Alexis, hola a todos. Gracias por esta posibilidad, Alexis y CC, y a todos los que están en este momento compartiendo y apoyando la posibilidad de que este webinar se realice, especialmente también a Evangelina, nuestra coordinadora académica, que siempre está generando, apoyando, trayendo ideas y bueno, unas grandes gracias para ella. Gracias, Eva. Bueno, les quiero contar que esta idea nace desde hace como tiempo, ¿no? Este tema de, bueno, la psicología en el coaching en la psicología, ha dado como a grandes debates, y desde ahí es algo que una idea que vengo madurando y diciendo, bueno, ¿vale la pena introducirnos en esto o no? Y en el correr de los años, lo que viene, como que vengo recibiendo invitaciones. Vengo recibiendo invitaciones de... Ay, esto no me funciona. A ver. Gracias. Vengo recibiendo invitaciones de participantes de formaciones y que me dicen, hace algo de psicología, compartirnos desde ahí. Y esto es lo que motiva, el compartir. Esto es lo que creo que empodera enormemente, y he visto en las prácticas, tanto en la práctica clínica de los psicólogos, como en la práctica de coaching de los coaches, el gran empoderamiento y fortaleza que genera tener conocimientos de psicología. Por ahí también quiero dejar claro, ¿es necesario ser psicólogo para ser coach? No. ¿Aportan los conocimientos? Muchísimo. Y también viceversa, ¿no? ¿Es necesario ser coach para ser un buen psicólogo? Por supuesto que no. ¿Aporta el coaching a los psicólogos? Muchísimo. Realmente es algo que mi práctica clínica provee, empodera, y es como que le genera una velocidad y un empoderamiento a las personas que está muy bueno. Acá quiero aclarar que cuando hablo de utilizar el coaching en la práctica de psicología de un psicólogo, no es como metodología pura, sino que usar herramientas que el coaching provee para lo que son los procesos terapéuticos. Bien, entonces, también en el correr de este tiempo, lo que me traté de observar, bueno, cómo es que la psicología realmente empodera y ayuda en esto de la práctica de los coaches. Y esto, entre la autoobservación y también la observación de colegas, es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Por ahí, cuando preparaba esta presentación, me empecé a dar cuenta que es gigante. O sea, o quizá pensé que iba a ser tan posible entregarles a ustedes en este ratito, bueno, muchísimo de todo esto, y realmente lo que hice es un gran recorte, ¿no? En base sobre todo en esta primera parte, que vamos a hablar de un aspecto más conceptual. Y en la segunda parte vamos a ir a aspectos más metodológicos, o sea, va a ser dentro de lo que son las etapas de un proceso de coaching, cómo estos conceptos van jugando, estos que vamos a hablar a través de estos referentes que les voy a ir nombrando, y otros que entiendo que están activos todo el tiempo en nuestra práctica profesional y ética de coaches, ¿no? Como coaches. Entonces, por ahí la gran pregunta es, ¿cómo ayuda el coaching, cómo ayuda la psicología en el coaching?
Y esto es lo que voy a intentar responderles, trayendo temas como conceptuales como la conciencia, como el aprendizaje, que obviamente los coaches que están aquí presentes, sé que hay coaches, sé que hay personas que no son coaches. Con alegría ahí, mientras estábamos esperando estos minutitos, me encontré con gente querida, así que también un saludo a todos ellos. Bueno, entonces sabemos que el aprendizaje dentro de lo que es la metodología de coaching es vertebral, ¿no? Si hay algo que genera transformación, es justamente la acción y el aprendizaje que se da desde el momento uno y en cada partecita del gran proceso que es un proceso de coaching. Como que mirando de lo que son, yendo a lo que son las bases, ¿no? Nosotros podemos ver que en el origen de la psicología, que tiene larga data, tiene conexión con lo que es la filosofía. Podríamos decir que de la filosofía nace la psicología. ¿Y por qué de la filosofía? Porque de alguna manera, desde lo que es la palabra, que tiene el origen en los antiguos griegos, pero también esto de 400, 300 años antes de Cristo, estas grandes referentes, pensadores, piensan acerca del ser humano, ¿no? Y en esto se viene dando temas como el alma, la conciencia, el ser, la realidad, la subjetividad. Y bueno, ¿y la psicología qué es? Es esto, si miramos cómo se compone esta palabra, la psicología es el conocimiento del alma, el conocimiento de la mente, el conocimiento de la actividad mental. Y claramente esto es como muy empoderador para lo que son los procesos de coaching, donde estamos trabajando y actuando, accionando, facilitando un proceso de otras personas al nivel del ser, del hacer y del saber. La palabra coach, esto es, quienes participan de las formaciones saben, ¿no? Que coach tiene su origen en un carruaje que se comenzó a utilizar en la región de Cox para hacer traslados dentro de Europa, eran traslados que se hacían en forma obviamente más rápida que caminando y elegante, ¿no? Y coaching refiere al entrenamiento, refiere al proceso que se lleva adelante en un proceso de coaching. Y en esto hacer dos grandes diferencias. Una cosa es el coach, que podemos ver, por ejemplo, el coach deportivo, que se ocupa de entrenar a esa persona, de poder sacar también y ayudar y acompañar hacia la mejor versión y hacia su mejor desempeño. Y el coaching, en un ratito lo vamos a estar como hablando detenidamente, tiene una variación, porque en ese caso, cuando nosotros hablamos de coaching, el coach es un facilitador de un proceso de otra persona, que puede ser de un montón de tipos, ¿no? Ejecutivo, de equipos, de vida, y un montón más según también distintos aspectos y distintas especialidades a las que se puede en la que se puede desempeñar el coach. Bueno, la psicología en sí es una ciencia que estudia los diversos procesos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales, que forman y conforman a la persona, a su interacción con otros y también con el ambiente, para incidir en la salud y el bienestar. Esta es como la gran definición de psicología, ¿no? En aquellos orígenes no podemos hablar de ciencias, pero sí a través de los años, a través de la historia, la psicología se conforma como ciencia y tiene a la vez distintas corrientes, ¿no? En esto podemos decir, en un rato vamos a estar mirando similitudes y diferencias entre el coaching y la psicología, y vamos a ver que ambas
comparten justamente esto de poder tener distintas aproximaciones metodológicas, distintas técnicas, inclusive distintas corrientes que podríamos mirar de bases filosóficas diferentes. El coaching, por su lado, dice Joseph O'Connor, que es una revisión creativa de la vida a la luz de tus intenciones. Me encanta, hay como distintos autores, distintos creadores, distintos grandes referentes que tienen sus grandes frases, ¿no? Esta particularmente de Joseph me parece muy potente, porque deja como muy claro que es una revisión de la vida a la luz de las intenciones de la propia persona. Nosotros hablamos muchas veces en las distintas formaciones que el coaching debe responder a una agenda del cliente, ¿no? Es el cliente quien define, quien elige, es el cliente o coachee quien va a expresar y va a poner sobre la mesa, y lo vamos a estar hablando en un rato, quién es para poder avanzar en eso que define, en eso que quiere, es quien aprende, es quien obtiene los resultados. Entonces esto me parece como que es muy impactante y que habla también del gran respeto que debe tener el coach hacia lo que son los valores, hacia lo que es el estilo, hacia lo que es las decisiones, las creencias del propio coaching, ¿no? Entonces, como una definición bastante abarcativa de lo que es el coaching, podemos decir que es una disciplina profesional metodológica que se fundamenta en diversas teorías. Dentro de estas teorías está teorías de la psicología, como la psicología positiva, la psicología humanista, la psicología cognitivo-constructivista. En un ratito vamos a hablar bastante más de esto, ¿no? También la psicología de la conducta, y utiliza diversas técnicas que guían la práctica profesional, ¿no? Práctica ética y profesional del coach. Para seguir como introduciéndonos en el tema, vamos a ver cuáles son las similitudes de lo que es coaching y psicología. Ambos comparten el sujeto de práctica, que digamos que es la persona, ¿no? Que así sea, persona individual, equipo, etcétera, etcétera, me refiero a institución, por ejemplo, que también está conformado por personas. Entonces, la psicología tiene su fundamento, su esencia y su sentido para las personas, y el coaching también. Ambos podemos decir que son procesos terapéuticos. En el caso de la psicología es clarísimo, ¿no? De hecho, las personas cuando llegan a pedir un tratamiento, llegan a pedir un tratamiento psicológico, terapéutico psicológico. Y en el caso de lo que es el coaching, las personas no llegan a pedir un tratamiento terapéutico, sin embargo, el propio proceso es terapéutico. Y en un rato volvemos a esto. Se basan ambos en una relación, es en una relación de un coach, un cliente, e insisto que el cliente puede ser persona, equipo, organización, y que necesita que esa relación entre esas personas esté basada en la confianza. Es imposible que se dé un proceso terapéutico real, sincero, honesto, desde el lado de la psicología, sin confianza, y de la misma manera con los procesos de coaching. Si no se instala la confianza entre coach y coachee, no puede suceder. Podrá haber, en realidad lo que se genera es como una gran pérdida de tiempo, ¿no? Así que bueno, es parte de lo que tanto los terapeutas como los coaches debemos aplicarnos grandemente para poder establecer esta cualidad de la relación, ¿no? Requiere el desarrollo de competencias de interrelación, por supuesto del coach y del psicólogo, ¿no? Es de la manera, y también tiene como centro lo que es la comunicación. Es de la única manera que un proceso tanto de psicología como terapéutico se puede llevar, como de coaching se puede llevar adelante, ¿no? Y en esto de la interrelación, tanto psicólogos como coaches
debemos entrenarnos y desarrollarnos en forma constante. Deben ser ejercidos tanto la psicología como el coaching con profesionales formados y éticos. Y acá quiero abrir un paréntesis, que es tanto del lado de la psicología como del lado del coaching, son las personas que llegan a pedir un proceso o un tratamiento responsables de saber, bueno, con quién van a emprender este camino, ¿no? Entonces, independientemente, creo que de cuál de los dos, cualquiera de las dos aproximaciones a la que llegue una persona, es importantísimo que busque estas referencias, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, estar llevando a un niño o a un joven a un proceso terapéutico desde el lado de la psicología, y también cuando estamos llevando o derivando a un joven a un proceso de coaching. Y acá, bueno, hablaremos de algunas de las diferencias, ¿no? Las indicaciones, pero ya vamos a llegar allí. Tanto el coaching como la psicología son dos disciplinas, dos profesiones, que comparten un objetivo de bienestar, que comparten un objetivo de potenciación de las personas que estén en el tratamiento o en el proceso, ¿no? Y como decía hace un ratito, los dos, tanto la psicología como el coaching, tienen distintas formas de hacerlo. Ustedes deben de haber escuchado desde el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, la Gestalt, todo esto del lado de la psicología y otras más. Y desde el lado del coaching, el coaching ontológico, el coaching con PNL, el coaching coactivo y otros montones más, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que basa estas diferencias? En realidad hay un mismo leitmotiv, que vuelve a ser el bienestar, que vuelve a ser el desempeño ético de este tipo de procesos, de tratamiento. Lo que sí es importante es que tengamos en claro que lo que puede haber debajo son distintas miradas o distintas formas de arribar a los procesos o al tratamiento, ¿no? Insisto que con este mismo objetivo de bienestar. Así que es que se conforman distintas escuelas, ¿no? Estas que nombrábamos. Y también esas mismas escuelas, podemos llamarle, aunque quizá en coaching no las llamamos escuelas, aproximaciones, tienen distintas técnicas. A veces algunas son compartidas y otras son diferentes. Nosotros en esta segunda parte nos vamos a enfocar en lo que es la metodología del AMBENT, que es la metodología de la International Coaching Community, que es la metodología en la que nosotros nos entrenamos y en la que ejercemos nuestra práctica profesional. Algunas de las diferencias. Bien, la formación. Y acá esto es clave. Insisto muchísimo en nuestras formaciones. Por ahí hay varios participantes o coaches de nuestras formaciones que saben lo insistente que soy en este aspecto por un tema de cuidado, ¿no? La formación del psicólogo es una formación que tiene años, que tiene una formación en lo que es la salud, el desarrollo de la psique, lo que es patologías, y bueno, lo que es la interrelación, lo que son las distintas habilidades humanas, lo que son las distintas capacidades, lo que son los procesos mentales, y muchísimas cosas más, ¿no? Ahora, el psicólogo es un profesional de la salud, y por lo tanto puede atender personas que necesiten un tratamiento por alguna disfunción, por alguna patología, por algún trastorno. Entonces, si hay un profesional que está calificado y es idóneo para esto, es el psicólogo. El coach jamás se puede involucrar con un tipo de proceso que tenga a una persona que está siendo funcional. Y acá, claro, surge una pregunta.
cómo una persona que no es psicólogo se puede dar cuenta que, bueno, la persona no está funcional, que hay algo que no está, que no es adecuado y que escapa a sus posibilidades de práctica profesional. Bastante simple, podríamos decir, en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano, si nosotros nos encontramos con una persona que no logra avanzar, que está como, que hay algo que nos resulta disonante, bueno, nos empezamos a hacer preguntas de qué pasa acá. No estoy hablando de si me cae bien o me cae mal, estoy hablando de que hay algo que no nos cierra, que no nos termina de, que no terminamos de entender, ¿no? Entonces ahí, si somos coaches y estamos ante una persona así, ya podemos estar empezando a ver, y a través de las distintas preguntas que hablaremos en un ratito, podremos llegar a saber si la persona está realmente funcional, ¿no? ¿Tema para seguir profundizando? Sí. Por ahora, bueno, como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Si nosotros, imagínense que somos coaches, que no somos psicólogos, que no tenemos formación en conceptos de psicología, y entonces empezamos un proceso con alguien que de verdad tiene una disfunción, una patología, un trastorno establecido, o que no está funcional por determinado tema coyuntural, ¿no? Ni siquiera tenga que ver con la personalidad, tiene que ver con el estado, con algo que sucedió. Por ejemplo, una separación, un accidente, algún tipo de conflicto grande, de traumatismo. La persona no puede realmente encarar un proceso de coaching cuando no está funcional, no está equilibrado, no está estable, y no hablo de ser perfecto, ¿no? Hablo de esto, de funcionalidad. Imagínense entonces, retomo lo que decía, la persona empieza, y el coach también, un proceso. Bueno, lo que va a suceder es, empieza a haber una circularidad viciosa. El proceso no avanza, la persona no puede o no puede llevar adelante sus compromisos, o empieza a haber algo que tranca el proceso, y que no tiene que ver ni con la metodología, ni con el coach, ni tampoco tiene que ver con el compromiso, ni tiene que ver, o sea, el coach fue realmente, es profesional, está llevando adelante la metodología, las etapas, y el approach necesario, y sin embargo no hay avance. Entonces, bueno, ahí tenemos otro gran aviso, ¿no? Por otro lado, el coach sí está formado para realmente aplicar una metodología de coaching. No solamente se forma en lo que es aprender una metodología, sino en nuestras formaciones lo que hace es transita el aprendizaje de habilidades y competencias que también generan un aprendizaje del proceso interno y externo para su ser persona, y lo hace a nivel del ser, del hacer y del saber, ¿no? Es decir, aprende una metodología, la aplica, conoce las bases teóricas, conoce el sentido de las etapas de esa metodología, conoce el sentido de las diversas técnicas, de las diversas herramientas, conoce la versatilidad de las mismas, y mientras va conociendo todo esto, va haciendo un propio camino de desarrollo, de autoconocimiento, de empoderamiento. Va haciendo esta gran travesía que hermosamente propone el coaching. Bien, entonces vamos a tener quizá después un momentito para preguntas. Si surgen, acá podemos conversar. Respecto a las indicaciones, bien, creo que se da por sentado que hay indicaciones que son como muy concretas, de esto que ya hablamos, para lo que es la psicología, y la indicación para el coaching, ¿cuál es? Bien, es una persona que está queriendo algo nuevo, que quiere un crecimiento, que quiere el desarrollo de cierta habilidad, ciertas competencias, que quiere embarcarse en un plan de carrera, en un cambio en su vida, a nivel de negocios, que puede ser para incorporar una nueva línea de negocios, una nueva estrategia, un sinfín. Es como, también el abanico es como muy grande. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a trabajar sobre objetivos, ¿no? Decimos que justamente también otra forma de
de entrada del coaching es algo que no estoy del todo conforme, que sé que quiero otra cosa, que estoy queriendo un cambio y la verdad que siento que me empoderaría un montón ir a hacer un proceso de coaching con alguien que, bueno, está capacitado, está formado y me va a ayudar a hacer esa travesía, ¿no? Bien, el coaching y la psicología tienen distintas técnicas, tienen unas metodologías diferentes y son disciplinas diferentes, ¿no? Ya hablamos de esto. Tienen una diferencia en el tiempo cronológico. Y esto es relativo. Es relativo porque si nosotros, depende de qué tipo de teoría psicológica, de escuela, desde la psicología que estamos hablando. Ahora, lo que sí vamos a hacer énfasis es que en el coaching nos apoyamos en el presente para diseñar el futuro y vamos al pasado a buscar recursos y aprendizajes, ¿no? Que van a potenciar el hoy y también para el mañana, ¿no? En las distintas aproximaciones de la psicología, el manejo del pasado se hace diferente, ¿no? Voy a volver un poquito para atrás y a decirles que en cuanto a las indicaciones de la psicología y del coaching, hay un punto en el que se cruza, y es cuando la persona está buscando bienestar, está buscando crecimiento, está buscando desarrollo, puede ir a cualquiera de los dos. O sea, tanto un proceso terapéutico desde el lado de la psicología como un proceso de coaching van a ser válidos y van a ser empoderadores. De nuevo, es responsabilidad de la persona asesorarse, no solamente con quién, sino cuál es la aproximación que le van a dar, lo que quiere, en el tiempo que quiere, ¿no? Bien. Y la duración de los procesos. En general, la gran mayoría de los procesos psicológicos, de los procesos terapéuticos del lado de la psicología, tienen una extensión mayor. Y en el lado de los procesos de coaching, por lo general nosotros entendemos que un proceso de coaching completo está, vamos a ponerle como estadísticamente y un promedio, entre unas 10 sesiones más o menos, ¿sí? En relación a determinado objetivo concreto. Luego la persona generará un montón de aprendizajes y cuestiones que va a aplicar, se va a autoaplicar luego porque es algo aprendido, se lo llevó. O también, bueno, podrá encarar a futuro otro tipo de procesos de coaching, ¿no? Algo que, me di cuenta ahora justo que, bueno, hay algo que acá no quedó dicho, tendremos quizá oportunidad de volver. Bueno, voy a tratar de apurarme porque veo que el tiempo se está yendo y quiero llegar a lo que es más sustancioso. Como grandes referentes, y acá pido disculpas si alguno no está puesto, sí traté de las grandes corrientes, los grandes referentes, al menos haya alguien, algún referente de estos grandes, de las distintas corrientes, ¿no? Y para también que vean cómo el concepto de conciencia y el concepto de aprendizaje que nosotros tomamos en el coaching tiene mucho de nutrición y mucho que ver en lo que es la psicología. Kant es como considerado el padre de la psicología científica, el padre de la psicología experimental, y su foco está puesto en lo que es el estudio de la conciencia, el estudio de los procesos mentales, y bueno, de acá vienen como sus aportaciones. James es otro de los grandes referentes, también se habla que es otro de los padres de la psicología, ¿no? Él profundiza muchísimo lo que son los estudios de la conciencia, y habla de la conciencia como la unidad de la experiencia, que es aquí y ahora, y también se conecta con el tiempo, con la memoria, con otros tiempos anteriores, ¿no? Y él lo que dice, que la conciencia es un flujo constante de pensamientos, de ideas, de imágenes, en esto de que también se apoya mucho en lo que es la propuesta de Heráclito de no existe más que el cambio constante.
Cuando recuerdo todas estas cosas, Platón, Aristóteles, Heráclito, digo, cuánta razón, ¿no? Cuánto conocimiento ya tenían y a cuánto estamos llegando nosotros también a través de nuestro propio desarrollo a conectar justamente con el alma en este sentido, con lo que es el cambio, que si hoy las neurociencias también nos trae evidencia de que en realidad somos seres en constante cambio. De hecho, hay algo que me impacta y es, hace un ratito no éramos los mismos, en nuestro organismo está pasando un montón de cuestiones que hacen que ya se esté transformando, ¿no? Que ya haya una transformación y esto continúa constantemente. Otro de los grandes referentes, y quizá nos viene a la mente por lo que son los perros de Pavlov, ¿no? Esto de que él lo que descubre y lo que hace su gran aportación es lo que es los principios básicos del aprendizaje en relación a lo que es el condicionamiento clásico, que es el estímulo y la respuesta. Ante este determinado estímulo, determinada respuesta. Y una vez que eso se repite, se establece en automático, ¿no? Estaremos pensando en los procesos de coaching, en los hábitos, en esto que nosotros nos apoyamos también para generar los cambios. Y se completa también con lo que después va a venir a decir lo que es el condicionamiento operante, ¿no? Thorndike habla de la ley del efecto. Y lo que agrega este gran psicólogo y psicopedagogo es que cuando hay una recompensa, lo que es el comportamiento de inicio se fortalece. Miren los coaches, y esto no tiene que ver con lo que son los compromisos y el reforzamiento de esas acciones que el coach identifica para generar el estado deseado, para llegar a su objetivo, para generar el cambio, ¿no? Este concepto de la recompensa, de la ley del efecto. Watson, que también un científico muy reconocido, habla de lo que son las bases del aprendizaje y insiste en lo que es el condicionamiento clásico, ¿no? También es como un gran referente y es como muy ajustado, muy purista en lo que es el sentido del conductismo, ¿no? A tal estímulo, tal respuesta. Skinner viene a traer algo nuevo y dice, entre el estímulo y la respuesta hay una caja negra. Y en esa caja negra, que si bien no la explica, hay un montón de cosas. Y ese montón de cosas va a tener que ver después, ¿no? Con lo que es la conciencia, con lo que es el mundo subjetivo, procesos mentales y un montón de cosas que nosotros, sin hablarlas dentro del proceso de coaching, las trabajamos muchísimo, ¿no? Y entonces él trae lo que es el condicionamiento operante, introduciendo la figura de lo que es el observador, ¿no? Y además lo que son las distintas conductas que se pueden reforzar o extinguir según tengan un premio o un castigo, ¿no? Base de las famosas penitencias llamadas o los castigos que le damos a los niños, este caramelito no te lo podemos dar, y a partir de acá se empiezan a desarrollar un montón de programas que se utilizan hoy muchísimo en la educación, en nuestros hogares, y también en las instituciones educativas. John Bowlby, me encanta porque habla del apego. Y el apego es la base de la confianza, es la base de la seguridad. Y habla del apego con lo que son las figuras significativas desde que un niño está gestado, ¿no? Acá podría hablarles un montón de, en realidad, ese niño ya viene con cosas dadas antes inclusive de la gestación, pero ese es otro cantar y llegará capaz el momento de poder conversarlo. Entonces, bueno, la figura del coach se constituye una figura significativa para una persona que transita un proceso. Entonces nosotros, es muy bueno, es muy valioso que conozcamos esta teoría del apego, que conozcamos cuáles son las distintas conductas como coaches que podemos desplegar y desempeñar para concentrarnos en aprovechar
este tema del apego seguro, ¿no? A pesar que este señor no se refería al apego entre un coach y un cliente o determinado profesional con su cliente, para nada. Acá él habla de figuras significativas. Sin embargo, de cada uno de estos nosotros podemos ir tomando muchísimo. Bueno, Maslow, que hasta hoy está tan vigente el tema de lo que es la pirámide de las necesidades, la jerarquía de las necesidades, él se empieza a preguntar qué hace que las personas seamos felices, cómo se logra la felicidad. Las personas, él dice, bueno, las personas podemos desarrollarnos, qué es lo que facilita el desarrollo. A las personas nos interesa, además de ser felices, autorrealizarnos, trascender, y bueno, ¿qué es eso que lleva a la autorrealización? ¿No? Muchos de los programas de que basamos hoy, y mucho de nuestra metodología, tiene que ver con esto, ¿no? Que con la motivación, con la automotivación, que también promueven bienestar, salud mental, ¿no? Él habla de las necesidades como en una escala donde se va dando, a medida que se van cubriendo en estas escalas las necesidades básicas, se puede ir pasando a un nivel superior, ¿no? Entonces, una vez que están cubiertas las necesidades fisiológicas, se puede ir a la búsqueda de la seguridad, el apego. Si está contenido ese, cumplido, cubierto el tema de la seguridad, podemos ir a la afiliación, al reconocimiento, la autorrealización, que es la última en la pirámide de las necesidades. Todas estas teorías tienen sus críticos y tienen sus grandes defensores. Lo cierto es que aportan hoy muchísimo. Habrán escuchado mucho en el ámbito de la educación a Piaget. Piaget habla también de lo que es el desarrollo que tiene que ver con lo biológico, lo genético y lo ambiental, ¿no? Entonces, pone acá sobre la mesa estos tres grandes conceptos y la construcción de significados. Mientras se va dando una estructura desarrollada, se van construyendo significados del mundo, de uno mismo, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto de esto tenemos dentro de los procesos de coaching? Por otro lado, Vygotsky introduce mucho el tema social, ¿no? Y habla de la importancia de la interacción social del adulto en la educación, el adulto mirado como alguien referente para quien es el aprendiz, ¿no? Que puede ser directamente un adulto, que puede ser otra persona, que en esa interacción social aporte esta seguridad y esta posibilidad también de pegar como proponer ese tironeo al desarrollo, al crecimiento, al desarrollo del talento, ¿no? Esta sería la base de lo que es también la observación de referentes y el aprendizaje por modelado. Lo tenemos en la psiconeurolingüística, ¿no? Que es base también de nuestro modelo. Y habla la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es cuando se da la capacidad y se da el estímulo para que esa persona haga ese salto y genere ese crecimiento. Bandura habla del aprendizaje social y dice que el sujeto de aprendizaje no es inactivo, pasivo, viene y recibe. Cuando se aprende mejor es cuando esa persona se involucra y es activo en el proceso de aprendizaje. Ausubel vuelve a tomar el tema del aprendizaje significativo y dice que es un entramado donde a partir de los distintos significados creados desde la experiencia, creados de la percepción, desde la sensación, o sea, es sensación, percepción, conceptos, significación, y vamos haciendo un entramado, una red de conceptos que nos va dando el aprendizaje mental, que también tiene relación con lo que es el aprendizaje cognitivo. Guidano, uno de los referentes de la psicología constructivista, que lo que propone el constructivismo también es una persona que es activa, que produce y construye su aprendizaje y su mundo, sus experiencias
vaya si esto lo tenemos en nuestra metodología, ¿no? Y él se basa en esto que Varela y Maturana crearon, que es el concepto de autopoiesis, que refiere a que el organismo está constantemente estructurándose, reorganizándose en la búsqueda del equilibrio. El gran referente de lo que es la psicología positiva, Seligman. La psicología positiva va a traer temas de valores, también cómo la persona se puede encaminar hacia el desarrollo, hacia la felicidad, hacia el bienestar, viviendo estos valores, ¿no? Y habla de fortalezas distintivas, ¿no? En la búsqueda también de este estadio, ¿no? Y cómo lo social tiene una preponderancia. Paul Ekman hace aportaciones referente al estudio de las emociones, y una de las cuestiones que es bien importante y bien valiosa es que él dice que hay emociones universales, ¿no? Que son la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco y el desprecio. Estas expresiones universales, que son universales y transculturales, o sea, él hizo investigaciones de larga data, y lo que ve es que se repiten en todas las culturas, y que a través de las expresiones faciales podemos identificarlas. Vean si no, es algo que como coaches no necesitamos tanto, que es entrenarnos en poder tener esa escucha global, activa, que nos permita incluir qué pasa en el cuerpo de esa persona cuando se está expresando, para poder entender más allá de las palabras. Bien, hasta acá sería como la primera parte, por lo que veo vamos corriendo con el tiempo. Así que, Alexis, capaz que si tenés alguna pregunta clave la atendemos, y si no, seguimos. Hasta el momento he visto solamente comentarios. Sí, yo pienso que también estamos como con el tiempo medido, así que si quieres dejemos más preguntas para el final y avancemos. Excelente. De todas formas, Bien, perdóname, de todas formas, claramente la invitación es a que si hay algún comentario o pregunta específica, la vayan escribiendo en el chat para que la podamos ir atendiendo también de forma más práctica también. Gracias, Alexis. Bien, dentro de lo que es, y acá tenemos un mundo enorme, ¿no? Dentro de lo que es un proceso de coaching, nosotros sabemos que si vamos a mirar lo que son las etapas de nuestra metodología, podemos hablar de que hay un encuadre, hay una primera sesión que es clave, el establecimiento de un estado actual, el diseño también, desde esa conformación del estado actual y el diseño del estado deseado, para llegar a poder establecer los objetivos, el objetivo del proceso. Luego vamos a ir en la búsqueda de los valores, y por ahí vamos como en una dinámica que no es tan lineal, sino que va sucediendo al unísono y en un devenir, también identificando los recursos, identificando los obstáculos, o sea, identificando creencias potenciadoras, lo que son aprendizajes ya establecidos que también se constituyen en recursos, y lo que son las creencias limitadoras en las que vamos a trabajar para transformarlas, para cambiarlas, y terminando, una vez que está todo esto trabajado, en el diseño de un plan de acción, ¿no? Algo que me parece como muy importante es ir mirando desde lo que ya fuimos viendo cómo influye este tema de la psicología en estas etapas, ¿no? Si nosotros sabemos como coaches, y sabemos como psicólogos que estamos conformados, nuestro organismo está preparado para la interacción y necesita la interacción con otros. De hecho, las famosas neuronas espejo lo que hacen es poder ponernos en el lugar del otro, y más allá todavía, entender qué le está pasando al otro, y hasta entender si hay una congruencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo en realidad.
Y esto puede pasar a nivel de la conciencia o a nivel no tan consciente, ¿no? Entonces, miren si será importante nosotros poder entrenarnos en cómo poder identificar esto, pero a la vez, cómo también poder entender y separar lo que es mío de lo que es del otro, ¿no? Para no confundirnos y ponerle al otro lo que en realidad no le pertenece, ¿no? Si bien nosotros sabemos que en un proceso de coaching la agenda la pone el cliente, el proceso se va dando a través de sus intereses, sus decisiones y sus definiciones, en realidad también en ese mundo de interrelación nos estamos mutuamente impactando, mutuamente influyendo y transformando conjuntamente. Entonces, parte de esto que hablábamos, ¿no? de lo que es la conciencia, del poder identificar las emociones, de la gestión de las propias emociones y la identificación de las emociones del otro. ¿Y qué pasa con las emociones dentro del proceso de coaching? Llega una persona pisando fuerte, con las manos temblorosas, y bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hacemos con eso? Y tenemos un montón de estrategias que desde la psicología nos proveen para poder generar esa base segura de la que hablábamos con Bowlby, ¿no? Bien, otra de las cuestiones es, nosotros dentro de lo que empieza a ser la primera sesión, ese diagnóstico que vamos haciendo, para poder entender qué es lo que necesitamos entender a esa otra persona, comprender profundamente cómo piensa, cómo siente, ¿no? Cuáles son las emociones predominantes en su discurso, en su vida, cómo atribuye, cómo da significado, este famoso significado del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Puede tener un locus de control interno, un locus de control externo, es decir, se responsabiliza de lo que pasa, de esas acciones que tienen unas consecuencias, se observa, reflexiona, como decían estos grandes referentes, o eso lo pone afuera y es del otro. Y en eso tenemos todos, ¿no? Ahora, qué importante poder poner las cosas como en su sitio, ¿no? Lo que es de cada quien. Bien, referente a esto hay un concepto, que a pesar de que estoy cortita de tiempo quiero traerlo, y hay un concepto en la psicología que se denomina contratransferencia. Cuando nosotros llegamos a haber desarrollado un nivel de escucha activa muy profunda, es decir, que nos entrenamos y aprendimos a parar el pensamiento, realmente es como que quedamos neutral, seguimos siendo quienes somos, seguimos teniendo toda nuestra misma personalidad, sin embargo, como detenemos el pensamiento y quien se expresa es el otro, logramos sentir, les puedo asegurar, y quizá muchos de ustedes son referentes de esto, que sentimos la emoción que está sintiendo el otro. No es ni necesario que la hable, no es necesario que la digan, la sentimos, la vibramos. Esto pasa mucho cuando nosotros hacemos lo que es la visualización. Enormes ejemplos, ¿no? De acá estamos bailando, sonriendo, viajando, y es el otro el que lo está construyendo. Y esto es esas capacidades que nuestro cerebro tiene, ¿no? Y esto que tienen nuestras capacidades mentales para poder estar ahí y hacerlo. Ahora, también requiere un proceso de entrenamiento propio para no confundir lo que es mío de lo que es tuyo. Bien, en eso podemos desarrollar rituales, podemos desarrollar distintas formas que nos ayuden para potenciar esta capacidad, ¿no? de contratransferencia, de poder entender al otro en estos niveles tan profundos. Bueno, en el establecimiento del objetivo, cuando cuando el cliente, el coachee, nos da la posibilidad, y nosotros como coaches tenemos que tener en cuenta que la forma en que todo lo que dijimos antes está funcionando
sus memorias anteriores, su historia de aprendizaje, está determinando también cuánto esa persona se anima a ir más allá en sus objetivos, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el famoso checklist para hacer la definición del objetivo con las características que ya conocemos, lo que vamos haciendo es como ampliando un horizonte de perspectivas y ayudando a que la persona vaya poniendo foco y atención en determinados puntos y descartando otros. Así que fíjense si será como muy importante entrenarnos en esa posibilidad de ayudar o facilitar a la persona ampliar su perspectiva y utilizar sus sensaciones y sus percepciones para focalizar su atención. Y en esto la atención, la atención puede ser focal, puede ser distribuida, se usa muchísimo todo lo que son nuestras capacidades de atención en lo que es la publicidad, en lo que es la comunicación. Entonces, bueno, lo podemos aprovechar y utilizar también para nuestros procesos de coaching. Cuando nosotros ya tenemos definido el objetivo y vamos a trabajar con valores, tengamos en cuenta que los valores tienen que ver con propósito. Y propósito tiene que ver, ambas cosas, los valores y el propósito tienen que ver con identidad. ¿Podemos ir a esto más profundo? Como no. Ahora, si nosotros tenemos un manejo profesional, idóneo, realmente lo que podemos es, siempre que la persona quiera, promover esto que es el contacto con algo más grande, ¿no? Lo que nosotros facilitamos a través de lo que son las meta-hacks, ¿no? Quiero volver un poquito atrás y a decirles, cuando hablamos de consciente o no consciente, no estoy hablando del consciente o inconsciente que de pronto conocemos a nivel psicoanalítico, que es el freudiano, ¿no? Que es aquello de que está el consciente, el inconsciente, el preconsciente. Lo estoy hablando simplemente en la conciencia, en el conocimiento que tengo o en lo que está activo en este momento, o que lo puedo traer rápidamente, de lo que es mis memorias, mis conocimientos, mi historia de aprendizaje, esto que conforma mi mente, y que lo traigo rápidamente, lo actualizo rápidamente. Si bien lo tengo en la memoria de trabajo, ¿sí? Y aquello que está inconsciente, que tiene que ver con lo que no me doy cuenta, o que tiene que ver con lo que no sé de mí mismo, ¿no? Y que y el proceso de coaching, justamente, a través de la propuesta de reflexión, que se basa en lo que es la acción, el aprendizaje constante genera esta posibilidad de transformación y empoderamiento, ¿no? Bien. Bien. Algo que es como muy, muy importante es que nosotros cuando proponemos un proceso de coaching, ya dijimos que la relación de confianza es vital, el tema de la acción también es definitorio de un proceso de coaching. Nosotros sabemos que en la acción es donde se da la transformación, en la acción es donde se dan los aprendizajes. Y por ahí los compromisos son muy importantes. Y por ahí la atención, la definición y la percepción de las propias tareas, de los propios compromisos que una persona se lleva de una sesión a otra, son vitales e importantes. Por eso tanto hablamos también de, en lo posible que sea la persona quien define las acciones, y si no que sea el coach el que lo propone a través del contenido que la persona trajo, ¿no? O estimulando o haciendo una conexión entre las distintas sesiones, y para eso nuestro nivel de atención como coaches también tiene que ser como muy desarrollado, muy atento, y ahí también la escucha activa genera como una importancia vital, ¿no? Cuando nosotros vamos generando también esta pregunta, ¿qué te llevas? ¿Qué te genera? ¿Qué te aporta? ¿Qué aprendes? En las distintas versiones, según cada uno le guste hacerla, lo que generamos es un aprendizaje que va a ser distribuido, es un aprendizaje que le va a servir para eso a la persona, pero también le va a servir para muchas otras cosas. Entonces quizá hasta es importante que lo pongamos en palabras. Recuerden que cualquier cambio empieza poniendo en palabras, tomando conciencia y luego generando las acciones necesarias con las repeticiones necesarias, como decían estos grandes referentes, para generar
el hábito, la transformación y finalmente que el cambio quede establecido, ¿no? Hay cosas que son claves, que es la responsabilidad y el compromiso, tanto del cliente como del coach, ¿no? Y en esto también tiene mucho que ver la motivación, que también hablábamos hace un ratito, ¿no? Y cómo la motivación se va a dar en un nivel de una escala personal, y cómo es importante que en esa motivación quede como muy claro que es la persona el sujeto activo, ¿no? Y mientras va pasando todo esto, lo que se va generando es un gran impacto en la personalidad de las personas, en la vida de las personas, que se empoderan a nivel de todo lo que es la inteligencia emocional, las interrelaciones, la comunicación, la propia visión de sí mismo, ¿no? El autoconcepto, y se va generando también una ampliación en las memorias, en la inteligencia y en la asertividad. Creo que estamos bastante en horario, entonces voy a tratar de ir a estas últimas definiciones. Como dice la Real Academia Española, que la conciencia es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ello. Y tenemos distintos estados de conciencia. De hecho, hay distintas clasificaciones del estado de conciencia. Me gustaba traerles por lo que implica dentro del proceso de coaching, y es el estado de alerta, que es simplemente cuando nosotros estamos atendiendo algo de lo que sucede, en función de eso reaccionamos, el estímulo y la respuesta, ¿no? Es esto de lo que sentimos, lo que escuchamos a través de nuestros sentidos, lo que nos dicen nuestras percepciones y lo que se genera en nuestro organismo, ¿no? Es bastante automático. Después está el nivel de conciencia de la autoconciencia. Esta que decimos que en los procesos de coaching se desarrollan, crecen, ¿no? Que es una atención voluntaria y premeditada hacia nuestro mundo interno, bueno, con determinados objetivos, que puede ser conocernos, crecer, etc. Y después, como tenemos una capacidad que se llama de la metacognición, podemos llegar a un estado de conciencia que es la meta-autoconciencia, que en realidad es tener la conciencia de nuestra conciencia, la conciencia de nuestros estados mentales, nuestros estados de pensamiento, nuestros estados emocionales, ¿no? Y esto también, si nosotros estamos preparados para ese manejo de las emociones, es algo que podemos facilitar y proponer de gran empoderamiento dentro de los procesos de coaching. ¿Qué va primero? ¿La cognición o la emoción? ¿El pensamiento o la emoción? Y en realidad, evolutivamente hablando, podemos decir que lo que va primero es, somos seres emocionales, la emoción se desarrolla en nuestro cerebro así, que aprendimos a pensar, nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro frontal. Así que, evolutivamente podemos afirmar que esto se dio así. Ahora, hoy, después de que nuestra evolución avanza, después que nuestro desarrollo se va dando, ¿qué va primero? Y van juntas. Una emoción es generada por determinados pensamientos y viceversa. Una emoción es reforzada por determinado pensamiento y viceversa. Una emoción es extinguida por determinado pensamiento y viceversa. Imagínense si será poderoso tener un conocimiento más extenso de esto para aprovecharlo y utilizarlo personalmente y también poder aplicarlo en la facilitación de procesos. Referente a natura nurtura, hay también como larga data de posiciones, discusiones, opiniones. ¿Qué es más importante, el ambiente o lo que nos viene dado? Y en esto, solamente contarles en este momento que, por ejemplo, se sabe que cualquier tipo de enfermedad tiene una carga genética de entre un 5 y un 10% en promedio, en estadística promedial mundial, digamos. El resto tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la persona, tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con los hábitos, con esa forma de vivir. Vaya si es importante también que tengamos en cuenta esto a la hora de facilitar un proceso.
Bien, intentando correr un poquito en esta segunda parte, les agradezco, mis gracias a ustedes por estar acá, por los comentarios que nos puedan acercar, y les agradezco si pueden completar este formulario de feedback que está propuesto allí. Hemos compartido aquí localmente en la aplicación, aquí en Zoom, una encuesta con algunas preguntas para que por favor las puedan responder directamente aquí. Excelente, ya están respondiendo. Muchísimas gracias. Es una pequeñísima encuesta, realmente toma un minutito. Muchas gracias, Andrés. Mientras van respondiendo, Ale, si quieren abrir alguna pregunta. Claro que sí, aprovechemos antes de partir. Si quedó alguna duda o algo por aclarar, este es el momento. Muchas gracias a quienes se despiden. Un abrazo, gracias por su presencia. Y gracias por sus comentarios. Me encantaría hacer un curso presencial. Wow. Gracias, chicos, por sus comentarios, son re valiosos, su feedback para mí es un regalo. Sí, está muy bueno el feedback. Desde Jujuy, Argentina. Oh. Obrigada, qué lindo. Portugués. Claro que sí, estarán recibiendo por email noticias de los cursos que vienen, entonces estén muy pendientes también. Cursos y webinars, por supuesto. Gracias a ti, Angélica. Qué bueno, me quedo muy contenta de saber que les resultó de aporte, que les resultó de valor. Si falta alguien por responder la encuesta, los invitamos a responder para que demos por concluida nuestra sesión de hoy. Sus comentarios también son bienvenidos en el chat.